Hola hermanos, qué gusto nuevamente poder juntarnos esta noche. Así que vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos, una síntesis. Hemos ido avanzando, leyendo los capítulos del 1 al 5, al 6 ya estamos. Y hoy día damos la bienvenida una vez más a todos los grupos de oración de nuestra iglesia, Jesús es la Roca, y también a aquellos que están quizás compartiendo con nosotros durante estos días. O personalmente he querido ir avanzando en el libro de Romanos, un libro que sin duda para muchos podría ser como un libro difícil de entender, pero a la medida que uno va avanzando y va dejando que el Espíritu Santo obre y sea Él quien nos guíe a la verdad, entonces se va haciendo mucho más fácil de poder comprender las palabras de Pablo a la iglesia en Roma. Hemos avanzado 6 capítulos. El último capítulo del episodio 9 que estuvimos la semana pasada, lo titulé Camino a la libertad o la verdad que libera. Ya fue un capítulo que sin duda nos trajo una visión de libertad para este mundo, para vivir en este mundo donde el pecado ha hecho tantos estragos en la vida de los creyentes y en la vida de este mundo, de esta humanidad. Así que hoy día, antes de llegar al capítulo, continuar con el capítulo 6, yo quiero solamente resumir en una línea cada capítulo que hemos visto, para que ustedes puedan entender que hay una línea de enseñanza, una línea de pensamiento. El libro de Romanos es un libro temático, en cierta forma, doctrinal, que va siendo dirigido por el Espíritu Santo en la mente de Pablo para poder darnos una línea de tema y abordar un tema general o principal. Eh, si pudiésemos identificar cada capítulo, podríamos decir que el capítulo 1 le llamamos la maldad humana. El capítulo 2, el juicio sobre la maldad humana y la ley nos salva de este juicio. Capítulo 3, justificados por la fe. Capítulo 4, Abraham, el gran hombre de fe. Capítulo 5, estamos en paz con Dios. Y el capítulo 6, libres del pecado y siervos de la justicia. La semana pasada entramos en el capítulo 6 y quiero hacer un pequeño resumen. El versículo 6 nos habla de que nuestro hombre fue crucificado con Cristo. Por lo tanto, ya no tengo que seguir siendo siervos o siervo del pecado, ¿ya? Con el fin de no seguir bajo la esclavitud del pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. El versículo 11 nos dice, o nos exhorta y nos dice, considérate, mírate a ti mismo, considérate como un hombre que en Cristo, cuando fue justificado por la fe, entonces considérate como muerto al pecado, pero también considérate vivo para Dios en Cristo Jesús. O sea, yo morí al pecado, morí al dominio, a la autoridad que tenía el pecado sobre mi vida. Pero ahora que estoy en Cristo, yo me puedo considerar como un hombre vivo espiritualmente, pero vivo para Dios, para honrar al Señor, vivo para vivir la vida al estilo de Jesús, al estilo de Cristo, bajo los principios divinos. El versículo 12 del capítulo 6 nos exhortó la semana pasada y diciéndonos, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, en otras palabras, no deje que el pecado sea su rey, porque ya no es su rey. No deje que el pecado tome el lugar de la autoridad sobre su vida, porque ya no es su autoridad. No reine el pecado, pues, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Ya tú puedes decirle no al pecado. Puedes decirle, yo ya no te obedezco, porque ahora yo tengo una nueva ley para mi vida, la ley de la vida, la ley de la sumisión a Dios y a su palabra. El versículo 13 dice, no presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Así que no presentes tus miembros, no presentes tus ojos para mirar lo inmoral, no presentes tus manos para ser usadas a la violencia, no uses tus pies para caminar hacia el mal, no uses tu boca para
para proferir una maldición, sino dice, preséntate como vivo de entre los muertos. Y enseguida recordé en un momento en la vida del Señor Jesús, cuando varias personas se le presentaron como posibles discípulos, y cuando el Señor les llamó ya verdaderamente a seguirle, uno de ellos dijo, deja que primero vaya a enterrar a mi padre. Dice. Y Jesús le dice y le lanza una frase un poco quizás un poco difícil de entender para el momento, y le dice a este hombre, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Pablo está diciendo, preséntate como vivo de entre los muertos. Somos personas que en Cristo tenemos vida espiritual y caminamos en un mundo donde hay miles y miles de muertos espirituales. Preséntate como vivo y presenta tus miembros como instrumentos de justicia, de verdad, de pureza. Que tus ojos miren lo puro, que tus manos acaricien, consuelen, animen, que tus pasos vayan hacia lo que es recto, que tu mente piense cosas que son dignas, ¿cierto? Es por eso que este capítulo, el capítulo 6, del versículo 1 al 14, yo digo, este es el capítulo de la emancipación. ¿Qué es lo que es la emancipación? Es la libertad de una autoridad, la libertad de un poder que no se prohibía. Eso es emancipar. He sido libre de un poder, la emancipación. Y el versículo 14, que lo vimos la semana pasada, el pecado ya no debe enseñorearse, no debe tomar el señorío. Ya tú no tienes que decirle al pecado, tú eres mi Señor, porque ahora tú tienes otro Señor, libres del pecado. Y ahora el versículo 15 al 23, que vamos a avanzar hoy día del 15 al 23, es tan interesante como Pablo, después de que nos hace una declaración y dice, mira, ahora eres libre del pecado. Entonces ahora nos dice, tienen que ustedes servir a la justicia, tienen que honrar lo que es justo, tienen que obedecer la justicia. El que era injusto ahora fue imputado por la justicia de Dios para vivir como un hombre justo. Eso es lo que está diciendo. Somos llamados a la acción. En este versículo 15 en adelante dice, Romanos 15, 6, 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo dice, por supuesto que no, en ninguna manera. La pregunta, una pregunta obvia, con una respuesta obvia, ¿podemos seguir pecando ahora que ya no estamos bajo el poder de la ley, la autoridad de la ley? Y Pablo dice, no, en ninguna manera. Y es por eso, hermanos, que aún ya estamos en el capítulo 6 y aún sigue saliendo este pensamiento israelita, ¿cierto? Porque aún se sigue hablando de la ley. Aún la orientación hasta este momento tiene que ver con que el judío entienda, la justificación no es por cumplir la ley. No te preguntes ahora que la ley ya no tiene autoridad sobre nosotros, vivimos entonces, ¿podemos pecar? Imposible. No, de ninguna manera. Versículos 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? O sea, en otras palabras, mira, cuando estábamos bajo la ley, éramos esclavos del pecado. La ley no nos libraba del pecado, sacaba a luz el pecado, nos mostraba nuestra maldad, pero no nos libraba de ella. La ley no nos liberó del pecado. Pero ahora que estamos unidos a Cristo, ahora que estamos en Cristo, Jesús es nuestro amo. Y Él nos dio el poder para hacer lo bueno en vez de lo malo. Antes de Cristo, tú ni yo teníamos el poder para decidir hacer lo bueno antes que lo malo. Lo malo tenía autoridad sobre nosotros. Si bien es cierto, hacíamos cosas buenas, pero nuestra naturaleza, nuestra base estaba fundada en las cosas
malas. Por eso después dice el versículo 17, dice, pero gracias a Dios, estamos ya entrando en la materia, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Mira qué lindo, qué lindo. En otras palabras, mira, es cierto que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora ustedes y yo, dice Pablo, obedecimos de corazón. ¿De dónde viene esa obediencia de corazón? Del ser humano. Si bien es cierto, la fe es proporcionada por Dios, pero al hombre se le pide tener fe. Al hombre se le pide obedecer. Y Pablo está diciendo que bueno, que habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Mira lo que dice el versículo 18. Y libertados del pecado, y aquí viene la declaración, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, en otras palabras, capítulo 6, la primera parte, somos libres del pecado. Capítulo 6, la segunda parte, entonces ahora debemos vivir para hacer las cosas justas. Vivir para agradar a Dios. Esto no es, pasividad. Ya que soy libre del pecado, entonces me dejo estar. No, al contrario. Ahora vamos a vivir por las cosas rectas, luchar por la integridad, vamos a luchar por las cosas buenas, vamos a poner buenos pensamientos, vamos a abogar por las cosas que son justas, rectas y puras. Ahora sois siervos de la justicia, esclavos de lo bueno, esclavos de lo justo, esclavos de lo íntegro, esclavos de lo puro. Parece locura el Evangelio. ¿Quién piensa como estamos pensando nosotros? Los creyentes, que fueron redimidos y justificados. Miren, para hacer un paralelo, vayan a sus Biblias, ahí en Filipenses, capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice Filipenses 4, 8 y 9. Del 5 en adelante. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ya. Si antes no eras gentil, eras apático, eras un tipo testarudo, un tipo quizás prepotente, ahora no. Ahora eres nuevo, ahora ya estás libre de pecado. Ahora mira, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ahora mira lo que viene. Por lo demás, hermanos míos, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Pablo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Oye, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Ahora vivan, piensen en todo lo que es verdadero, honesto, justo, amable, de buen nombre, puro. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque ahora soy esclavo de lo recto. Soy esclavo de lo justo. Así que ya no solamente me considero libre del pecado, sino que ahora tengo que vivir como un hombre libre, sirviendo en una vida santa. Y es ahí donde comienza el proceso de la santificación. Primero justificación y después santificación. Todos estamos en ese proceso. Romanos 6, 6, 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Romanos 6, 19. Y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a
la justicia. Así que ahora que ya tienes libertad, tú no puedes quedar en la neutralidad. Tú no puedes quedar en la imparcialidad. En el pasado, ustedes se dejaron esclavizar por estos pecados e impurezas y estos vicios y todo eso los llevó a hundirse más y más en el pecado. Ahora, entréguense a la vida recta. Entréguense a la vida pura como esclavos y de esa forma van a ir creciendo en santidad. La exhortación a la santidad, a la vida recta. ¿Pero cuándo? Cuando hemos sido emancipados del pecado. Ahí está, esa es la clave. No podemos pedir una vida pura, recta, íntegra a hombres que aún no han sido justificados del pecado, a una humanidad que aún sigue siendo esclava del pecado. Y para terminar, el capítulo 6, del 20 al 23, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Cierto? Ya no tenías que estar haciendo las cosas con justicia porque estabas esclavo del pecado. No se te podía pedir mucho más. Pero, ¿qué fruto teníais? Versículo 21, de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. ¿Te acuerdas esas cosas que ahora te avergüenzan? ¿De tu pasado? Cuando estabas en gritería, cuando eras el hombre orgulloso, destruyendo tu familia, en pensamientos inmorales, en mirar cosas incorrectas. Esas cosas nos avergüenzan ahora. ¿Qué fruto nos daban esas cosas? Muerte, separación. Pero mira lo que dice. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te has dado cuenta? Ahora dice que fuiste liberados, entonces ahora eres siervo de Dios y vuestro fruto es la santificación. Lo que va a producir tu vida es que cada vez te parezcas más a Cristo y cada vez camines mejor en tu vida espiritual delante de Dios, delante de tu familia, delante de tus hijos, en tu trabajo y como fin, como resultado final, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, por supuesto, muerto. Pero el regalo que Dios tenía es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Así que ya hemos terminado el capítulo 6, ¿cierto? Con los últimos versículos. Pablo ya nos ha declarado libres, nos ha declarado esclavos de la justicia. Y ahora comienza el capítulo 7 y hermanos, Pablo después de haber declarado lo que acaba de declarar en el capítulo 6, ahora nos aclara mucho más con una analogía. ¿Qué es lo que es una analogía? Es una semejanza entre dos cosas que son distintas. Es una ilustración para comparar dos cosas que son distintas, pero que en sí encierran una misma enseñanza o encierran un mismo principio. Entonces Pablo nos acaba de hablar de esa libertad que tenemos, que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la justicia de Dios, y hace una analogía, ¿ya? Y hace una analogía con una ilustración de la ley marital, de la ley entre el marido y la mujer. Y dice el versículo 1, dice, capítulo 7, entramos ya, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley? Pues hablo con los que conocen la ley. Estamos en el capítulo 7. Y aún Pablo está dirigiendo toda su artillería a los israelitas. Hablo con los que conocen la ley. Porque si bien es cierto, los gentiles son parte de esta congregación en Roma, los gentiles posiblemente algo sabían de la ley, pero ellos no estaban bajo el liderazgo de la ley, ellos no estaban sometidos a este pueblo que tenía como leyes o las leyes de Moisés para sus propias vidas.
Entonces Pablo está hablando a los judíos y de paso estamos aprendiendo todos acá. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y ahí hace una ilustración, una analogía, ¿ya? Y claramente dice, ustedes conocen la ley. Ustedes judíos israelitas conocen la ley. Y la ley se aplica. ¿Sobre quién? Sobre las personas que están vivas. Cuando la persona muere ya no hay ley sobre ellos. Y da un ejemplo. Dice, la mujer casada está unida por ley a su marido. Ahora, mientras esté vive. Pero si el marido muere, entonces la mujer queda libre de la ley del marido para poder casarse con otro hombre. Ella queda libre. ¿Y qué está haciendo? Una ilustración del ámbito matrimonial para que el judío o el israelita y también los gentiles podamos entender de esta forma hemos sido liberados de ese yugo del pecado que teníamos. Y después dice el 4 en adelante, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora sois de otro. ¿De quién somos? De aquel que resucitó de los muertos. Somos de Cristo. Usted le pertenece a Cristo y yo le pertenezco a Cristo. Él es mi Señor. Él no solamente es mi Salvador, es mi Señor. Cuando Él me salvó, Él fue mi Salvador. Y yo tengo en Él la esperanza de vida eterna. Pero mientras viva en esta vida, Él también tiene que ser mi Señor, mi amo. Soy su esclavo. Él manda y yo obedezco. Nada más. Para que llevemos fruto para Dios. El fruto, la vida espiritual, la ganancia de almas, el vivir en santidad, el crecimiento, la enseñanza, todos frutos para Dios. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Tan clara la palabra. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que, hermanos, ya la ley pasada no se aplica. Ahora nosotros vamos a vivir bajo un régimen nuevo y vamos a desechar el viejo régimen. Si bien es cierto, los israelitas siguen cumpliendo la ley y hay muchas leyes morales que siguen siendo pertinentes y propias para nosotros, Pablo está diciendo, mira, ahora hay un nuevo régimen, el del Espíritu, porque ahora ustedes ya no están bajo el régimen de la letra. Por eso se aplica también en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, como lo veíamos, puesto en Él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El nuevo régimen. Así que el capítulo 6, hermanos, es el capítulo de la libertad y de la esclavitud. Libres de la autoridad del pecado, ahora que somos justos en Cristo, pero también ahora somos esclavos de la vida recta, de la vida santa, de la vida pura. Y por eso se hace la analogía en el capítulo 7, del versículo 1 al 6, la analogía con el matrimonio. Hermanos, hemos llegado ya al capítulo 7, hasta el versículo 6,
Próxima semana vamos a estar hablando de ese pecado que mora en nosotros, que aunque fuimos libertados, aún sigue en nosotros esa naturaleza pecaminosa que nos va a llevar cautivos al mal si descuidamos y no alimentamos nuestra naturaleza espiritual. Hay un choque grande en el próximo episodio donde vamos a entender que necesitamos estar atentos. No podemos despreocuparnos de nuestra vida espiritual. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de leer, no podemos dejar de congregarnos, porque el pecado aún sigue vigente en nuestras vidas. Aunque fuimos perdonados, aunque el pecado ya no nos destituye de la gloria de Dios, aún tiene su efecto en nosotros y puede lograr tener autoridad si nosotros descuidamos nuestro andar con Dios, nuestra vida espiritual. Gracias al Señor por este tiempo y esperamos que estas lecciones que hemos ido viendo nos van mostrando una palabra que parecía tan difícil. El Espíritu Santo nos va mostrando con sencillez, con claridad, lo que quiere decir, lo que enseña el libro de Pablo a los romanos. Gracias a Dios por este momento. Gracias por tu atención y esperamos que haya sido un lindo tiempo de oración, que sigamos unidos en comunión, estudiando la carta a los romanos, y queremos pedirle a Dios que te bendiga grandemente, hermano, a tu familia, orando para que nos cuide de este virus que estamos enfrentando y no nos preocupemos de nuestro tiempo de congregarnos. Así que nos vemos el próximo domingo, nos vemos el domingo a la reunión en la mañana y también el próximo miércoles para nuestro tiempo de oración. Que Dios les bendiga grandemente y nos estamos viendo ya el próximo domingo.